es la vista de Gantt y es la que vamos a ver a lo largo de todo el curso, que, bueno, básicamente es parecido al diagrama de red, simplemente que te pone a las actividades en barras horizontales y las vincula con las fechas, que son las de precedencia y sucesoras, que estuvimos viendo hasta ahora. A ver, bueno, para ir terminando, otro concepto son las EDT o listas entregables. Project lo que hace es agrupar a las tareas, o lo que podemos hacer nosotros es agrupar las tareas según estén vinculadas. En este caso, utilizamos dos paquetes de trabajo, proveedores y asistentes. Y bueno, la idea es que en proyectos súper grandes poder agrupar a las tareas, no sé, según áreas de trabajo o según etapas, para poder visualizar la información mucho más sencilla y mucho más rápido y que sea como más rico el utilizar el proyecto. Eso también lo vamos a ver después, pero bueno, o sea, tengan una idea de cómo se puede clasificar la información o visualizarla de otra manera en proyectos. Acá hay un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, que bueno, lo que vimos es básicamente utilizamos un proyecto con el diagrama de red utilizando el método SPM. Cada tarea del proyecto se podía clasificar en normal, crítica e hito según la duración o la largura. Bueno, tenían predecesores y sucesoras, que es muy importante tener en cuenta que el diagrama siempre se tiene que cerrar para poder que nos dé bien la fecha de fin. Y bueno, todas las tareas tenían recursos como estuvimos viendo. Y la última, que creo que es para ir ya finalizando, eh, que son las restricciones del proyecto que el proyecto considera y que es con lo que vamos a trabajar a lo largo de todo el ejercicio. El proyecto considera que un proyecto tiene tres restricciones: tiempo, alcance y costo, y las vincula según una ecuación del costado, que si se le quiere anotar estaría buenísimo, porque la vamos a ver a lo largo de todo el ejercicio, que es duración es igual a trabajo sobre recursos, sí, sobre recursos. Y básicamente entonces lo que hace es, no sé, si yo quiero aumentar los recursos, bueno, ¿qué te cambio? ¿La duración o el trabajo? Esa es como la lógica que el proyecto funciona y nosotros le vamos a tener que ir diciendo, bueno, yo quiero aumentar los recursos, bueno, déjame fijar la duración o déjame fijar el trabajo, dependiendo a lo que uno quiere o a lo que uno está cargando. Pero bueno, siempre tener en cuenta eso, de que al momento de cargar una información, tener en cuenta esta duración, por esta ecuación, porque se nos va a cambiar todo si no dejamos fija una variable o la que nosotros queremos. Y ahí estaríamos terminando. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Les pido disculpas por el internet que me falló. Puede fallar. Y bueno, si no tienen ninguna duda, ya vamos con Lucas directamente al ejercicio. Bien, genial. Bueno, entonces, antes de meternos de lleno con el ejercicio, digamos, con Project, les pido que vayan abriendo el ejercicio práctico, el Word, que vamos a darle un pequeño repaso antes de ir a Project. Bueno, también cualquier cosa que yo cada tanto voy a ir mirando el chat, pero bueno, Wada, si en lo posible me va a dar una mano con lo que vayan preguntando, pero cualquiera que quiera abrir el micrófono y detenerme y preguntarme no tenga problema y lo puedo hacer. Bien, bueno, para este ejercicio práctico nosotros propusimos un caso de un proyecto que consiste en la instalación de una determinada empresa que fabrica, bueno, un determinado producto y como condición particular se establece que este proyecto va a considerarse como viable y como factible si como mucho se extiende hasta el 31 de enero del año que viene. Es decir, en otras palabras, se nos está pidiendo determinar la fecha de finalización del proyecto para determinar si el proyecto es viable o no. Acá un poquito más abajo tenemos lo que es la tabla de tareas de mi proyecto, en donde podemos ver cierta información importante de cada una de las tareas. Como veían con WADA, tenemos, bueno, acá tenemos el nombre propiamente de cada una, tenemos la duración de cada tarea expresada en días,
tenemos la relación de precedencia que existe entre las tareas, que también veían con WADA, es decir, si alguna tiene o no alguna tarea predecesora. Tenemos los recursos que conlleva realizar cada tarea, en donde se nos dice el tipo de recurso y entre corchetes la cantidad de recursos. Los que no tienen corchetes significa que utiliza únicamente una unidad de ese recurso. Y bueno, también tenemos el tipo de tarea, si se trata de un hito o de una tarea, que ya vamos a ver si es normal o crítica, que Project me lo va a determinar automáticamente. Un poco más abajo tenemos una tabla muy similar a la de tareas, pero en este caso que habla de los recursos, en donde nuevamente se nos dice los recursos que tenemos disponibles para este proyecto, el tipo de recurso. Fíjense que principalmente tenemos recursos del tipo trabajo, pero también hay un recurso del tipo material, que es el cable. Y después tenemos algunas otras un poco características que la vamos a ver bien cuando vayamos cargando los recursos, como la capacidad máxima que puedo hacer, digamos, el uso máximo que puedo hacer de un recurso en este proyecto, el costo, entre otros. Después también tenemos una pequeña tablita que nos indica, digamos, referida a esto último que decía Wada, que es la EDT, o estructura de desglose del trabajo, en donde podemos ver que en nuestro caso se propone que las tareas se agrupan en estos paquetes de trabajo o entregables o tareas de resumen, son todos sinónimos, y un poco son los que vemos acá, y podemos observar que existen de alguna manera dos niveles en la EDT, en donde uno tenemos, se puede ver por el 1, 2 y 3.0, y dentro de trabajos civiles del nivel 2 tenemos otros dos subniveles. Y acá podemos observar qué tarea compone cada uno de los paquetes de trabajo. Esto también lo vamos a ver bien cuando creemos la EDT en Project. Y después tenemos lo que son las premisas del proyecto, en donde, bueno, en primer lugar se nos indica cuál es la fecha estimada de inicio, que es el 18 de octubre del 2020. Después tenemos información relativa al calendario del proyecto. Se nos dice que se trabaja de lunes a viernes, 8 horas por día, de 8 a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Y que sábado, tanto sábados como domingos no se trabaja, son considerados días no laborales. Después tenemos los diferentes feriados que hay en el medio de la realización del proyecto, los cuales vamos a ver que pueden ingresarse en Project y hacerse entender como días no laborales también. Y por último tenemos acá otro parámetro de nuestro proyecto, que es el factor de conversión, el cual nos dice que un día corresponde a 12 horas. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, por último tenemos lo que se nos pide, que es, como les decía, determinar, bueno, la duración del proyecto en días o la fecha de finalización del proyecto, poder determinar cuál es el camino crítico y ver cuáles son las tareas que conforman ese camino crítico, o sea, las tareas críticas, indicar cuál es el costo total que implica el proyecto, mostrar el histograma de recursos de dos tipos de recursos, que también vamos a ver bien de qué se trata cuando veamos la parte de recursos, crear la estructura de desglose de trabajo o EDT que le mencionaba recién, y por último crear un informe general del proyecto. Bien, no sé si alguno tiene alguna duda con la información que se muestra, pero si no, bueno, ya ahora sí pasamos a Project. Les voy pidiendo que vayan abriendo el programa. Mientras les voy comentando